¿Qué tal? ¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos una vez más a tu programa Corban Radio. Alégrate y gózate, porque este es el día que nuestro Adonai ha hecho para ti, así como lo dicta el Salmo 118, 24. Hoy y siempre, amigos, tú y yo podemos ser tan felices como nosotros mismos decidamos serlo, porque la felicidad es tan solo una decisión. Y esta es nuestra decisión, el de ser felices día con día, alegrarnos en nuestra salvación. Quédate junto aquí a nosotros, quédate en sintonía de tu radio, Bendición Estéreo, aquí en tu dial consentido en el 103.3 FM. Aquí juntos, tú y yo, agradecidos con nuestro Abra eterno, con nuestro Padre Celestial. Este regalo que nos da es para agradecerle por siempre el regalo de la vida, porque una vez más pone en nuestras manos su gran creación. En este día que Él nos ha regalado, pues es una oportunidad para poder ponernos a cuentas con el Eterno. Nuestro creador de todo lo que existe dentro y fuera de ese domo citado allí en Génesis 1 del 6 al 8, donde dice así: después Jehová Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas, para que éstas queden separadas, y así fue. Nuestro Yeshua HaMashiach, presente en el momento de la creación, Él fue quien dio la palabra y las aguas quedaron separadas por esta bóveda. Parte de ellas, como dice la escritura, quedó arriba de la bóveda y la otra parte quedó debajo de la bóveda. A esta bóveda o dosel el Señor le ha llamado cielo. Es pues este gran dosel en esta vasta extensión de nuestro reino plano, nuestro hogar, que Dios nos ha dado en nuestras manos para poder disfrutar todas las delicias, toda la belleza que Dios ha creado. Amigo, amiga, este programa nace del corazón de Dios, pensando en ti, pensando en mí, pensando en realzar los valores de la sociedad. Y es presentado por la iglesia Corban Samar, que se encuentra ubicada en el centro comercial Beta, El Refugio, en el que ahora se llama Boulevard Josefa Ortiz de Domínguez, en el local 6, justo donde antes era la escuela Punto México. Como referencia tenemos a un costado la Universidad Univer, antes del acceso a Casas Beta y del acceso a Casas ICA. Vive ICA. Visítanos y síguenos en Facebook, en La Voz de los Milagros, en las páginas Bendición Radio, La Voz de los Milagros, también en Corban Radio. Y en YouTube, suscríbete en nuestro canal de Corban Radio, regálanos un me gusta, comparte nuestras publicaciones. De esta forma participas junto a nosotros en expandir el reino de Dios. De esta forma tú y yo, trabajando juntos, realcemos los valores a través de la palabra de Jehová. Te lo agradece en esta ocasión nuevamente quien habla tras el micrófono, pastor y comunicólogo del Evangelio, Gustavo Pérez, quien como de costumbre te dice: amigo, amiga, aquí todos somos bendecidos, aquí todos somos bienvenidos. Nuevamente nuestro Adonai sigue hablando de la plenitud, de la llenura, tú y yo completos solo en Cristo. Esta entrega nuevamente forma parte de la serie La Vida en Plenitud. Amigo, amiga, una vez más, el deseo de nuestro Señor es que vivamos en su amor, en que tengamos mucha paz, en que seamos prosperados en todo lo que hacemos. Dios tiene las mejores alternativas y los mejores deseos para nuestra vida. El principal es que alcancemos la salvación de nuestras almas. No así el enemigo, que busca la manera de que no conozcamos de Dios o tengamos una idea alejada de la realidad de su amor. Cristo ha nacido en nuestros corazones. Si Cristo aún no nace en el tuyo, este es el momento para que le des la oportunidad de nacer en tu corazón. Busca del Señor, busca de toda la forma, la mejor manera de vivir de acuerdo a su voluntad. Que sigamos sus mandamientos y que perseveremos en la fe hasta el fin de nuestras vidas en esta tierra. Así gozaremos de eternidad con Dios, donde le adoraremos para siempre. Eso es lo que buscamos, eso es lo que anhelamos. Pero mientras llega ese día en el que tengamos que partir de nuestro reino plano, mientras llegue ese día debemos ser fieles a Dios y debemos aprender a ser felices. Debemos de tener contentamiento con todo lo que tenemos, con todo lo que somos. El Señor desea que vivamos a plenitud y que gocemos de su gloria aquí en la tierra, en este reino plano, como un preludio de lo que viviremos allá en el cielo. Es verdad que el enemigo multiplica sus esfuerzos día con día para hacernos tropezar, para alejarnos del Señor, pero más poderoso es Dios, que cuida de nosotros, que vela nuestras vidas para que nosotros nos alejemos de la maldad y nos mantengamos dentro de su rebaño. Tenemos que ser fortalecidos, como lo dice Filipenses 4:13. Dios es nuestra fortaleza. Muchas veces pensamos en lo más limitado de nuestras fuerzas, en las muchas debilidades que poseemos, pero Dios nos enseña
que no es del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios en nosotros actúa para la gloria de su nombre, de quien Dios tiene misericordia. Así es que no dependemos de nuestras propias fuerzas, ni tampoco de nuestros propios recursos. Dependemos de Dios, de su poder. Y al comprender todo esto, podemos decir, como dijo el apóstol, todo lo puedo, pero no en sentido egocéntrico, sino en el sentido de que nosotros dependemos de Dios, y si Él por nosotros, no existe entonces la debilidad, porque incluso Él aprovecha nuestras debilidades para potencializar y perfeccionar en nosotros su poder. Por ejemplo, el Salmo 121, 1 y 2 nos dice de dónde proviene todo esto. El deseo de Dios, que seamos fortalecidos. Pero nuestra fortaleza no viene de nuestra mente ni de nuestro cuerpo cuando nosotros estudiamos o cuando nosotros hacemos ejercicio, que ejercitamos nuestro cuerpo para ser vigorosos. No viene de este cuerpo, aunque lo ejercitemos. Nuestra fortaleza viene de Dios. No nos referimos a la fortaleza mental o material, sino a una fortaleza espiritual. Dice la palabra de Dios que somos nuevas criaturas. Hemos nacido a la vida espiritual cuando nos encontramos con Dios y vivimos en Él y para Él. Dios entonces fortalece nuestro ser. Dios fortalece ese ser interior. Nuestra fortaleza viene de Dios. De Él dependemos. A Él buscamos, y si lo hacemos diariamente, tenemos que hacerlo en oración constante. Como lo dice Filipenses 4:19, recibimos de Dios de lo que le pertenece conforme a su gloria. Si las riquezas de Dios fueran escasas, entonces recibiríamos escasamente, pero las riquezas de Dios no tienen límite. Así es que el Señor pone para bendición nuestra sus riquezas, su poder, su gloria entera. Así Dios nos concede nuestras peticiones cuando estas son las que en realidad nos convienen. Amigo, amiga, sé que estás atravesando tal vez por un problema de debilidad, tal vez estás atravesando algún problema de enfermedad, o lo que estás atravesando es escasez económica. Déjame decirte que la fortaleza que Dios tiene preparada para ti no tiene límites. Nuestro ser interior es fortalecido según lo necesitemos. Tú y yo solamente tenemos que clamar al Señor día con día. Si ya le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, pues Dios tiene grandes maravillas que mostrarte. Insiste, persiste, persevera en Él. Pero si tú eres de los que aún no le ha entregado al Señor el control de tu vida, amigo, amiga, déjame decirte que estás perdiendo tiempo. Porque la fortaleza que Dios te da y la que te está prometiendo obtener no tiene límites. Tu interior será fortalecido según tú vayas necesitando y según tú vayas acercándote a nuestro Señor. Si nos encontramos en una batalla espiritual, Dios nos dará a cada uno las armas necesarias para enfrentar con valor al adversario en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él nos fortalece por su Espíritu, nos completa. El día de hoy tú y yo estamos viendo cómo el Señor quiere que tú y yo seamos completos, que seamos integrales, que vivamos a plenitud. Y esto lo hace a través de su Espíritu, como lo dice Tito, capítulo 3, versículo 5. Dios nos fortalece de acuerdo a su gloria, por medio de su Santo Espíritu. Somos renovados, nacemos de nuevo al Espíritu Santo, a nuestro Ruach HaKodesh. Él viene a nuestro corazón para llenarnos, para poner palabras en nuestros labios, para tener comunión directa con nuestro Padre, para enseñarnos la verdad de Dios. Y te recuerdo que comunión es tener las cosas en común y que haya una comunicación íntima, estrecha con nuestro Padre Celestial. Y esto para enseñarnos la verdad de Dios. Y para esto es que somos fortalecidos. Para la gloria de su nombre, para que le glorifiquemos y le sirvamos de todo corazón. Tú y yo no podemos agradar a Dios si no tenemos fe. Como lo dice Hebreos 11:1, dice su palabra que la fe es la certeza de lo que se espera. Muchas veces esperamos que las cosas sucedan y no depende de nosotros. Ni siquiera podemos tener certeza del día de mañana. Es más, como yo siempre te lo digo, no tenemos los próximos 5 minutos de vida garantizados. Pero la fe es tener esa certeza. La podemos tener porque nuestra fe está basada en Dios. Dios es quien tiene la autoridad para que algo suceda o que no suceda. Nuestro Adonai tiene autoridad sobre todo lo que existe. Entonces nuestra fe está basada en Él, en nuestro Abba Padre, en nuestro Abba Kadosh, en nuestro Padre Santo.
quien nos da la certeza de lo que va a venir, de lo que viene, de lo que aún no está frente a nosotros, pero que sabemos que vendrá, porque es una promesa de Dios. Esta es pues la fe que tenemos en el Señor, que aún creyendo en Él, en lo que aún no tenemos, en lo que aún no tenemos frente a nuestra vista, tenemos la certeza de que así será. Por fe vivimos, porque no sabemos, no tenemos nuestra vida comprada. Los próximos 5 minutos de vida no están garantizados. Continúa diciendo el versículo que la fe es la convicción de lo que no se ve. El mundo espiritual no lo vemos con nuestros ojos naturales. Es necesario que nuestro ser espiritual sea fortalecido para que podamos ver. Amigo, amiga, ahí donde te encuentras en este momento, sé que estás atravesando por algún problema fuerte. Déjame decirte que Dios quiere fortalecerte. Dios quiere que salgas fortalecido. Por eso es que te tiene escuchando en este momento de su palabra. Porque al escuchar la palabra de Dios, tu fe crece. Tu ser espiritual es fortalecido. Y esto sucede para que podamos ver por la fe, a través de la fe y con mucha fe, las cosas que no se ven. Entonces la fe nos permite ver las cosas invisibles. Esas cosas que suceden en nuestro alrededor, pero que no es posible ver ni percibir con nuestros propios ojos, pero lo puedes sentir en tu interior, con tu corazón, en tu espíritu. Él, nuestro Yeshua HaMashiach, Él es el autor y el consumador, como lo dice Hebreos 11:2. La fe nuestra de uno solo viene, y es nuestro Yeshua HaMashiach. En Él confiamos, de Él depende nuestra fe. Y nuestra fe está puesta en Él, es toda suya. No creemos en lo perecedero, no confiamos en aquello que no será el futuro, no ponemos nuestra fe en lo que no proviene de Dios, ni en lo que no es Dios. Por eso es que ponemos nuestra fe en nuestro Yeshua HaMashiach, en nuestro Señor Jesucristo, porque como lo dice la palabra de Dios, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador, Él es el autor y consumador de la fe y también de la salvación, ya que por medio de la fe de Él es que nosotros tenemos el perdón de pecados. Nuestro Jesucristo, nuestro Yeshua HaMashiach, murió en la cruz del Calvario. Como sabes, Él derramó toda su sangre, hasta la última gota, para que por medio de ella, tú y yo podamos tener vida eterna, vida en abundancia. Como lo dice también la palabra de Dios, ¿alguna vez te has preguntado si tú estás completo? De eso se trata lo que hemos estado hablando en los últimos programas y sobre todo el día de hoy. ¿Te has preguntado si estás ya completo en tu ser? Todos tenemos dificultades en la vida, dificultades que pueden hacernos muchas veces sentirnos vacíos. Pero el apóstol Pablo nos dice en Efesios 3, desde el 14 en adelante, nos dice que estamos llenos, que tenemos que estar llenos. El apóstol Pablo nos dice que debemos y podemos estar llenos, pero ¿llenos de qué? Te preguntarás o podrás preguntarme a mí, pastor, ¿de qué tenemos que estar llenos? Pues debemos estar llenos de la plenitud de Dios. Y podrás tener otra pregunta y podrás decirme, ¿cómo es esa plenitud? Yo te hablo de esta plenitud que nos habla Efesios 3:19. Una persona llena, por lo general, siempre está satisfecha. ¿Satisfecho con qué? Podrás preguntarme. Pues con la vida. Yo te he dicho constantemente que tenemos que tener plenitud. Y te he dicho constantemente que tenemos que tener contentamiento. Debemos estar contentos con lo que tenemos. Debemos estar contentos con lo que poseemos. Y también con quienes somos. No podemos estar anhelando ser quien no somos. Una persona llena por lo general está satisfecha con la vida. Tú y yo tenemos que estar satisfechos. Tú y yo tenemos que tener llenura del Espíritu Santo. Tenemos que estar viviendo a plenitud, de la plenitud de Cristo. Una persona llena, plena, siempre estará satisfecha con su vida. Se sentirá amada por los demás. Podrá observar todo lo que hay alrededor de ella. Podrá observar toda la creación de Dios. Y podrá darse cuenta que lo que Dios ha creado es precisamente para ella. Lo que Dios ha creado es para mí especialmente, para ti especialmente. Dios te ha puesto en medio de una creación hermosa, amigo, amiga. Tú tienes que aprender a valorar todo lo que existe. No podemos vivir en una vida, en un mundo color de rosa. Los cristianos, los hijos de Dios, no podemos pensar que todo es perfecto. Tendremos seguramente muchos problemas, algunos descalabros, tropiezos, caídas. Lo que sí es verdad que si tú y yo estamos llenos de la presencia, de la plenitud de Cristo, pudiéramos también estar siempre llenos y satisfechos. Tener contentamiento en nuestras vidas, en nuestro ser. Sentirnos amados.
No solamente amados por los que nos rodean, porque es fácil sentirte amado, amigo, amiga. Mínimo debes de tener algún ser que se fija en ti, algún amigo, algún familiar, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus primos, tus sobrinos, algún pariente. Debes de reconocer que eres una persona amada. Y si aún cuando no tuvieses nadie alrededor de ti, tienes que reconocerte amado por nuestro Señor Jesucristo, amado por nuestro Padre eterno, rodeado del Espíritu Santo. Una persona se siente amada por los demás, debe de estar siempre llena de gratitud. Una persona que se siente amada por la vida deberá tener su corazón lleno de agradecimiento. Se siente amada por los demás y puede dar amor. Aquella persona que se siente amada es capaz de dar amor, si no, no será capaz de hacerlo. Los problemas, las dificultades no van a derribar a esta persona, porque puede soportarlos con mucha confianza en Dios. Esta persona no debe de ser quejumbrosa, no debe de apresurarse a culpar a los demás por calamidades que le sucedan a esa misma persona. Tiene una mente protegida por una actitud positiva, ya que sabe que el Señor hará todo lo que tenga que hacer para vivir y para que esa persona pueda vivir a plenitud. La confianza en Dios es aceptar lo que proviene de Dios como lo bueno, lo perfecto. Dios nos enseña que todo lo que Él hace, Él lo verifica. Él verifica que lo que Él ha hecho sea bueno. En el momento de la creación, Él fue haciendo toda la creación hasta que llegó al hombre, pero en cada momento que Él creaba algo, Él observaba, Él se asomaba, Él iba, verificaba y miraba que lo que Él había hecho era bueno. Entonces continuaba creando. Dios viene y nos hace lo mismo con nosotros. Constantemente viene a nosotros, nos verifica, ve nuestra actitud si es positiva y Él se fija que entonces es bueno y te sigue llenando, te sigue dando a manos llenas, ya que sabe nuestro Dios que con nuestra actitud positiva podemos seguir adelante. Él hará todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarnos, nos ayude a bien. Todo lo que Él permita en nuestras vidas nos va a ayudar a bien, como lo dice Romanos 8:28. Amigo, amiga, hoy en día todo el mundo puede decir que es cristiano. Hoy en día toda la gente dice que es cristiana. Hay religiones, hay sectas, hay movimientos y todos dicen ser cristianos. Pero tú y yo no podemos solamente decir que somos cristianos. Tú y yo tenemos que aprender a decir que somos hijos de Dios. Porque eso sí, no todo el que Dios ha creado es su hijo. Porque todos somos hechura suya. Solamente a los que creemos que Él es Dios, a los que creemos que Él descendió, que nació, vivió y murió en la cruz del Calvario, pero que nació como hombre, vivió como hombre y que allí en la cruz del Calvario nos redimió. Y que fue necesaria derramar hasta la última gota para el perdón de nuestros pecados. Tú y yo, si creemos en esto, no basta con que digamos que somos cristianos. Tú y yo tenemos que decir que somos hijos de Dios, hijos del Dios Altísimo. Porque el no saber esto no nos hace sentir completos de una manera automática. Pero si tú y yo decimos que somos hijos de Dios, inmediatamente reconocemos que estamos completos, así de forma automática. Hay llenura en nuestro ser. La llenura viene solo cuando experimentamos el amor de Dios. La plenitud viene a nosotros cuando nos sentimos amados, cuando experimentamos el amor de Dios. Y esto por muchos años había estado en nuestro alrededor. Y nosotros no habíamos asegurado, no lo habíamos reconocido, que el Señor nos ama. Incluso cuando creemos que estamos en aprietos, incluso cuando pensamos que estamos en un desierto, cuando al parecer hablamos y no reconocemos la voz de Dios. Después de sentir esto, de experimentar esto, yo lo único que te puedo decir es que tienes que analizar tu vida para poder comenzar y hacer frente a los hechos que vienen a enfrentar tu vida. Hechos que te habrán tal vez fracturado el alma en tu niñez, o tal vez has comenzado a experimentar el amor de Dios de una manera muy personal. Tan pronto como tú sientas la seguridad del amor de Dios en ti, descubrirás el gozo inmenso de andar en obediencia a la voluntad de Dios, a la voluntad de Cristo. La razón es que tienes que saber que tú puedes confiar y Él entonces cubrirá todas tus necesidades en tiempo y a su manera. El sentir el amor del Señor o pensar que eso solamente es algo bíblico, si
Dios anhela estar en ti. Si tú anhelas sentirte lleno de Él en la vida, estar a plenitud, la clave es experimentar la verdad. Pero experimentar de verdad esa verdad, experimentar una relación íntima, estrecha con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro Yeshua HaMashiach. Esto será posible cuando, amigo, amiga, tú estés dispuesto a dejar que el Señor escudriñe tu corazón. Constantemente te digo que el verdadero corazón del que habla la palabra de Dios está aquí, en nuestra mente. Es nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, es nuestra alma. Es aquí donde se albergan nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras emociones. Están aquí, este es nuestro verdadero corazón. De manera que dice la palabra de Dios que Él es el único que puede escudriñar nuestros pensamientos. Entonces, Él es el único que puede escudriñar nuestro corazón. Él te va a revelar lo que está impidiéndote aceptar su amor. Él te va a revelar qué es lo que está separándote de vivir esa vida, lo que te está separando de vivir ese amor en Cristo, para que puedas experimentar la llenura del Espíritu Santo en tu corazón, en tu vida, en tu ser. Para que tú puedas experimentar la plenitud de Cristo, tienes que permitir que Cristo habite en tu corazón. Esto es lo mismo que constantemente te digo, que tienes que tener esa relación íntima, estrecha, con nuestro Señor Jesucristo. Y déjame decirte que para que habite Cristo por la fe en tu corazón, tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios en Efesios 3, 17 en adelante. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud, de toda la plenitud de Dios. Efesios 3, del 17 al 19. Amigo, amiga, hermano en Cristo, tengo algunos programas hablándote acerca de Efesios 3, 17 al 19. Porque es necesario que tú y yo comprendamos que debemos vivir nuestra vida a plenitud, pero tenemos que tener la plenitud de Cristo en nosotros, y tenemos que permitir que Cristo nazca por completo en nuestros corazones. Una de las cosas más difíciles de entender para nuestra mente finita es cómo es que el amor de Dios, que es tan grande, puede habitar en nuestros corazones. ¿Recuerdas? Que obviamente es un medio tremendo, un medio carnal, un medio dado a la codicia. Y digo medio porque es también obvio que ya no pensamos igual, ya no actuamos igual, ya no nos conformamos a la mayoría de las cosas de este mundo. Lo bueno es que tanto tú y yo tenemos y estamos tomando las cosas de Dios en serio, y estamos tomando nuestra relación con Él de una forma seria. Y también cómo es que podemos recibir todas las cosas de Él tal y como lo declara la palabra, la Escritura, ahí en el verso 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amigos, amigas, tenemos el deber de reconocer que no le debemos nada a nadie, sino solamente a Dios. Y esto es primero que nada. Ahí debemos ver qué es lo que declara la Biblia respecto a este pasaje del que hemos estado observando, hablando. Por ejemplo, en el versículo 17 dice que para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Hasta aquí tenemos que reconocernos amados, tenemos que reconocernos queridos por nuestra gente, por la gente que nos rodea, pero ante todo esto reconocernos amados por Dios. Para tener amor, lo primero que debemos tener es a Cristo y tenerlo bien arraigado en nuestro corazón. Amigo, amiga, una relación con nuestro Señor Jesucristo no se forma congregándote cotidianamente. Una relación íntima, estrecha, no se forma cantándole alabanza solamente. Una relación íntima y estrecha no se forma solamente con orar
y meditar en la palabra de Dios. Una relación íntima y estrecha no se realiza, no se logra a través de solamente estar orando, sino que tiene que ser orando, tiene que ser leyendo la palabra de Dios, tiene que ser escudriñando la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que aprender a alabarlo en todo momento, alabar su nombre en constantes ocasiones, todo el día. Tú y yo tenemos que aprender a orar sin cesar, y orar sin cesar no es estar todo el tiempo de rodillas. Orar sin cesar es mantener el amor de Cristo en nuestro corazón, y voltear a la izquierda y decirle: gracias, Padre, por lo que me has dado, y voltear a la derecha y decirle: gracias, Señor Jesucristo, porque me tienes rodeado, y voltear arriba y abajo y reconocer que realmente hay un dosel de protección alrededor nuestro. Pero la intimidad con Él, la relación íntima y estrecha con Él, se logra solamente recurriendo a Él y pidiéndole permiso para hacer algo, o orando en todo momento, cantándole alabanzas. Sobre todo, no hay nada más importante que tú y yo aprendamos a hacer, es que rendirle la gloria, la honra y la alabanza en todo momento. Hasta ese momento es que nosotros podemos avanzar a lo que dice el capítulo 18, que seamos capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Nada puede separarnos de Él. Aquí podemos estar preparados para otro detalle muy importante, uno que debemos considerar: ¿cuál es la comunidad? En el camino de Dios, y aunque Dios es un Dios personal, no hay lugar para esas personas que quieren caminar solos, para esas personas que dicen: yo puedo acercarme a Dios sin necesidad de acercarme a una iglesia. Esto no es cierto. Definitivamente podemos solos meditar en Dios, solos podemos dirigirnos a Él y Él nos escuchará definitivamente. Pero es en la iglesia, es en la congregación de los santos donde tú y yo podemos tener plenitud. Es allí, en la plenitud del cristianismo, de el reconocernos hijos de Dios y todos juntos alabar y honrar y buscar el nombre de Dios, buscar su rostro. Es allí en donde tú y yo podemos estar congregados para poder tener crecimiento. Tenemos que echar raíces, tenemos que ser como ese árbol plantado junto al río, y el río es el Espíritu Santo, y tú y yo somos esos árboles que daremos mucho fruto donde quiera que estemos. Aquí necesitamos hacer un paréntesis. Ante todo, antes de entrar al siguiente punto, y nada mejor que el contexto de este pasaje. Necesitamos algo para desarrollar esto dentro de nosotros, para adoptarlo como un estilo de vida, para poder lograr algo tan difícil. ¿Qué se te ocurre? ¿Qué se te ocurre a ti que necesitamos? Ese amor que excede todo conocimiento. Lo dice Efesios 3, 14 al 16. Ese amor que excede toda imagen de pensamiento que tengamos. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior, por su Espíritu. Te lo repito, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia allá en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Amigo, amiga, es necesario que nosotros seamos embestidos del poder, llenos del poder de lo alto, del poder de Dios, de ese poder que nos da la estabilidad interna para desarrollar lo que es externo, todo lo que nos rodea, lo que la gente ve y se interesa en conocer, pero sobre todo desarrollar lo que la gente no mira, lo que la gente no ve, los dones espirituales, el talento que Dios te ha dado. En el versículo 19 dice: y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Te lo recuerdo, que lo hemos estado viendo. Otra vez, una vez más, dentro de un mismo pasaje, 3 veces, 3 versículos, se nos vuelve a mencionar la palabra amor. Pero el primero es el amor que como seres humanos podemos desarrollar hacia nuestra comunión, hacia desarrollar la comunión con los demás.
es un amor humano, pero se desarrolla en base a nuestros conocimientos en Dios. Este es un amor filial. Pero del que habla aquí en este versículo, en el 19, es del amor de Dios mostrado a través de Jesucristo, el cual es el amor ágape, el cual excede todo nuestro conocimiento, toda nuestra filosofía y toda nuestra sabiduría humana. Este es el amor que puede cambiar nuestra vida. De una vida solitaria, centrada en sí misma, que vive solo para lo suyo propio, a una de genuino amor y de dedicación a lo que Dios nos ha llamado. Dedicar nuestras vidas en servicio, en el ministerio que Dios nos ha dado, en el ministerio que Dios nos entrega. Y si esto no es poco, o si esto fuese poco, si no es esto, si no es lo que estamos hablando, ¿qué es? ¿Será prosperidad de lo que Pablo hablaba? Te decía que no lo creo, porque dice que la palabra de Dios dice que él lo ha perdido todo. También te preguntaba en la segunda ocasión, ¿será bienestar de lo que Pablo hablaba? También te comentaba que no lo creo, porque las cárceles desde las cuales él escribió la mayoría de sus cartas no eran cómodas, por lo contrario, eran bastante incómodas. Entonces, ¿acaso será que estaba pensando en una jubilación, una muerte tranquila de lo que Pablo hablaba? Y esto tampoco fue verdad, porque en su última carta dice, porque ya estoy para ser sacrificado. Él sabía que le quedaba poco, ya lo habían sentenciado a muerte, sabía que lo iban a sacrificar. Y Pablo aún hace una última de sus cartas. ¿Qué es pues ese conocimiento del amor de Cristo que nos lleva a ser llenos de la plenitud de Dios? Es algo que nosotros, los que hablamos de Cristo, los que le amamos, los que dedicamos nuestra vida, los que seguido nos llamamos como hijos de Dios, ¿es que acaso nosotros tenemos que aprender a predicar la palabra de Dios en tiempo y fuera de tiempo, a toda persona, en la iglesia y fuera de ella? ¿Por qué? Porque tenemos que exagerar para salvar las almas, para que las almas se sientan cómodas con un simple conocimiento de que Dios les ama. Y esta es la verdad extrema. Tenemos que sabernos amados. ¿Qué es pues este conocimiento? ¿Estás listo? ¿Estás lista para querer seguir aprendiendo más de Él? ¿Quieres saber cómo es que Pablo pudo conocer y andar a la plenitud de Dios? Si quieres saberlo, la misma palabra de Dios nos dice en Gálatas 2:20 que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se entregó a sí mismo por ti. Como siempre te lo digo, amigo, amiga, no hay atajos. No hay otra manera, no hay otra forma, no hay alternativas. Solo dejando de vivir para nosotros mismos, solo dejando de vivir como el llanero solitario, solamente viviendo para otros y permitiendo que sea Cristo quien viva en cada uno de nosotros, solo así podremos sentir y experimentar la plenitud de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿cuántos de los que están escuchando, amigos, cuántos anhelan esto? ¿Cuántos de los que están escuchando ya están cansados de lo mismo, de querer pero no poder, de anhelar y no alcanzar? ¿Quién quite y hoy sea tu día, amigo, amiga? Yo te lo digo, este es tu día. Porque no estás escuchando allí solamente para entretenerte. No hay casualidad. Dios te tiene aquí en este momento escuchando esto para ti. Porque no vienes y le dices al Señor en este momento, ¿qué es lo que anhelas? ¿Por qué no lo haces desde allí, desde donde te encuentras en este momento? ¿Por qué no llegas, te acercas al Señor y le dices, ¿cuánto lo anhelas? Dile, Señor, te anhelo. Eres el amado, el anhelado de mi alma. Yo te recuerdo que Dios te creó para que desarrolles plenamente todos tus potenciales. Dios nos creó para desarrollar cada uno de nuestros potenciales al máximo. El camino al éxito es el pleno desarrollo de nuestras potencialidades, de nuestros talentos, de nuestros dones. Y esto solo se logra cuando emprendemos la transformación de nuestro ser en un crecimiento personal y espiritual, pensadamente. Este proceso de crecimiento personal y espiritual no sucede por accidente, no te va a llegar de forma automática. Tienes que esforzarte, tienes que meditar la palabra de Dios, tienes que forzarte a vivir una relación íntima y estrecha con nuestro Señor. Si quieres experimentar el cambio, tienes que cambiar de camino, tienes que transformar tu vida y, si es necesario, poner tu corazón todavía más dispuesto a ser transformado. Debemos enfocarnos en mirar el potencial que Dios nos ha dado.
¿Sabes una cosa? Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, pero también tienes debilidades. Hay errores garrafales en tu ser que son los que debemos conseguir cada uno de nosotros. Tú debes corregir esos errores. Dios nos eligió como un pueblo especial, como lo miramos en Juan 15:16. Tenemos un llamado a impactar, a transformar el mundo. Tenemos que avanzar por el proceso en el que, como decía nuestro hermano Pablo, somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. De manera que tú y yo estamos en un proceso de transformación, en el cual el crecimiento que tendremos será en base al conocimiento de Cristo que tú y yo podamos obtener. No en nuestras fuerzas, sino en el poder de Dios. Fuimos elegidos por Dios. Claro que sí, y fuimos elegidos para ser su pueblo especial. Fuimos elegidos por Dios para dar fruto, pero un fruto permanente. El éxito solo es posible si avanzamos en este proceso de transformación en nuestro crecimiento personal, pero también espiritual, aplicando el principio de la perseverancia. Amigo, amiga, nada se logra de la noche a la mañana. Es todo un proceso. Tú y yo tenemos que pensar y decididamente actuar en transformar nuestro entendimiento para poder crecer. Tenemos que superar obstáculos, pero verles como una oportunidad de crecimiento. Los obstáculos no son para hacernos sentir fracasados, derrotados, no. Los obstáculos son para aprender a librarlos y de esta forma darnos cuenta que solo así podemos crecer. Los obstáculos y las dificultades en nuestras vidas no nos harán fracasar, simplemente nos harán seguir adelante esforzándonos cada vez más. Ahora, en todo esto, ¿qué papel juega nuestra actitud? Para empezar, si no tenemos una actitud correcta, no vamos a pensar siquiera en ser distintos, no vamos a pensar siquiera en cambiar de forma de pensar. Nuestra actitud forma un papel muy importante, un factor determinante en todo cuanto hacemos. Una actitud correcta nos va a ayudar a tener amigos, o por el contrario, si no la tenemos correcta, vamos a ganar enemigos. Nos permitirá avanzar por encima de las circunstancias y no darnos por vencidos ante cualquier dificultad. Ahora te das cuenta que los problemas y las dificultades son necesarias en nuestra vida. Claro que sí. Lo importante es la actitud en la que asumimos ante la familia, ante el trabajo, ante la iglesia, ante el desenvolvimiento social en nuestra iglesia, en nuestro ministerio. Nuestra actitud es la que va a marcar la diferencia. Nos hace vencedores en Cristo Jesús. La disposición de dejar todo lo que nos perjudica y lo que nos afecta y lo que afecta a los demás, como dice el Salmo 37:8. Amigos, Dios transforma nuestra actitud, como lo dice el Salmo 37, versículos 2 y 3. Pero también Dios nos ayuda a avanzar en este proceso de transformación y crecimiento. Somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Te lo repito, la transformación y crecimiento se evidencia en una actitud nueva. Ahí es a lo que dice la palabra de Dios, que somos nuevas criaturas. Nuestra actitud constituye la impronta con la que llegan a conocernos quienes nos rodean. Y esto lo vemos en Mateo 5:14 al 16. Nos convertimos en luz o en oscuridad para el mundo, de acuerdo a la actitud que tú y yo tenemos. Y recuerda que Cristo nos llamó a ser la luz del mundo. No podemos ocultarle al mundo quién verdaderamente somos. Si experimentamos esta transformación de la que nos habla Pablo y tenemos ese crecimiento, le mostramos al mundo el Dios en el que hemos creído. Si nuestra actitud es correcta, sabremos que estamos llenos a plenitud de Cristo y airosamente todas las adversidades que surjan a nuestro paso nos harán siempre más que vencedores en Cristo Jesús. De manera que, para ir cerrando con nuestro mensaje, tenemos que entender que sí, es verdad, hay plenitud en Cristo, hay perdón en Cristo. La condenación de vivir bajo el pecado no nos alcanzará. Los pasos decadentes de Acán no serán nuestros pasos, como lo dice Josué 7:21. Y también las bienaventuranzas del perdón, como nos habla el Salmo 32:1 al 5. O también la invitación de Jehová, que nos muestra Miqueas 7:18 y 19. Amigo, amiga,
Si tú estás escuchando hasta el día de hoy a través de los programas que hemos enfrentado, si tú en este día, el día de hoy, has escuchado este mensaje y reconoces que necesitas la ayuda del Todopoderoso para que Él pueda sanar tu mente, tu alma, tu espíritu, amigo, amiga, solamente tienes que reconocerlo. El día de hoy el Señor está tomando tu mano, está extendiendo su brazo para que tú le tomes de Él. Solamente tienes que recibirlo, aceptarlo como tu Salvador personal, como tu Señor. Y para esto solamente tienes que hacer una sencilla declaración. El Señor, desde el primer momento de la creación, te concibió y me concibió a mí, pero Él se concibió a sí mismo entre tú y yo. Él se concibió a sí mismo entre la humanidad. Él ha querido ser siempre Emmanuel. Él ha querido ser siempre Dios entre nosotros. Por eso es que desde antaño pidió el tabernáculo de reunión, donde tenía que existir el lugar santo y el lugar santísimo aparte de los atrios. En el lugar santísimo Él se autocontuvo en el arca del pacto. En antaño solamente los sacerdotes, el sumo sacerdote solamente podía entrar al lugar santísimo y tenía que llevar en el pectoral el Urim y el Tumim, donde llevaba la petición del pueblo. Tenía que entrar el sacerdote a este lugar, y cuando salía en el Urim y el Tumim traía escrita la respuesta de Dios. Él se autocontuvo en ese lugar, en ese cofre, en ese pequeño lugar que era un tesoro y que sigue siendo un tesoro. Él especificó que el pueblo tenía que estar alrededor del tabernáculo de reunión. Él estableció que las 12 tribus se tenían que establecer alrededor del tabernáculo de reunión. Y de esa manera Él era Dios entre los hombres. Él era Emmanuel. Cuando posteriormente Jesucristo nace y vive entre los hombres, Él era Dios, hombre. Él, mientras estuvo aquí en la tierra, Él fue Dios con los hombres, Dios entre los hombres. Él era Emmanuel. Pero llega el momento en el que el Señor Jesucristo parte y se aleja, se va, pero deja un consolador, que es el Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, quien hoy es Emmanuel, hoy es nuestro Emmanuel. Él es hoy Dios entre los hombres. ¿Y todo esto por qué, amigo, amiga? ¿Todo esto por qué? Porque Él ha querido tener cercanía contigo, ha querido tener cercanía conmigo. Por eso es que dio su vida allí en la cruz del Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y para que esto no sea en vano, para que esto no sea de balde, tú tienes que aceptarle como tu Señor, como tu Mesías, como tu Salvador, como el elegido para el perdón de tus pecados, como el elegido para traerte salvación. Solamente tienes que decirle el día de hoy: Señor, te recibo como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios. Creo que eres Jehová, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Hoy, Señor, me arrepiento de ser pecador. Perdóname, Señor. Y te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Yeshua HaMashiach, por salvar mi alma. Dile al Señor en este momento: Cristo, quiero que tú seas mi Salvador, pero también quiero que seas mi Señor. Acepto tu señorío sobre mi vida. Amigo, amiga, entrega tu camino al Señor. Confía en Él. El resto Él lo hará. Habla con Él y dile: creo en las promesas que tú tienes, Señor. Creo que eres el único Dios todopoderoso, que estás vivo. Creo que sigues extendiendo tus brazos para ampararme. Creo en aquellas promesas que están en la palabra de Dios, sobre todo en aquella hermosa que dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados de cargar sus pesadas cargas, y yo los aliviaré. Amigo, amiga, esto lo encuentras en Mateo 11:29. Yo te sigo invitando a que le digas: creo en la ayuda de Dios, creo en ti, Señor. Dile al Señor en esta hora: amigo, amiga, sí quiero, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Amigo, amiga, porque cada día nuestras vidas cuentan y hay que vivirlas al máximo. Hay que aprovechar nuestras vidas al máximo. Por eso es que siempre te digo:
lo que dice la Biblia en Romanos 10:10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy tú confiesa al Señor Jesucristo para el perdón de tus pecados, para la salvación de tu alma. Señor, hoy con nuestra voz clamamos a ti, en el nombre de Yeshua HaMashiach, y te pedimos que ayudes a limpiar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras emociones, que cada uno se dé cuenta de que esto tan solo es nuestra decisión. Señor, perdónanos por las veces que hemos herido a los demás, porque al hacerlo sabemos que hemos herido tu propia persona. Guíanos en medio de toda circunstancia adversa para que podamos salir fortalecidos por el poder de tu palabra, a romper con los viejos moldes para vivir con entereza, y que la sangre de tu Hijo unigénito, el que es como tú, el que es igual a ti, nos cubra y fortalezca, para que hagamos que en nuestras vidas cada momento valga. Y pues como siempre, en esta misma hora, amigo, amiga, el tiempo se nos ha venido encima. Los minutos de este programa han pasado todos, pero con mucho provecho. Hoy nos despedimos, no sin antes recordarte que Cristo prometió regresar por su iglesia. ¿Y qué ese día puede ser hoy? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? Esto te lo dejo para meditar. Amigos, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley, como dice Romanos 13:8. Yo me despido y le pido en este momento a Jehová que te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tenga de ti misericordia y que alce sobre ti su rostro y ponga en ti su paz. Te recuerdo que tenemos una cita los lunes y los miércoles en punto de las 7. Te invito a continuar con nuestra programación de Bendición Radio. También te invito, hermano, amigo, hermana, amiga, a que nos visites en nuestra iglesia, allí en el centro comercial Beta, en el local número 6, antes Punto México, junto a la Universidad UNEA, antes del acceso a Casas Beta, vive Ica. Que Dios te bendiga, hasta la próxima.